Buenas tardes, mi nombre es Carla Patricia Herrera Ortiz, soy maestra parvularia, yo me gradué en la Universidad Central del Ecuador. En este momento estoy trabajando en la Unidad Educativa y de Gallegos de Moncayo como docente parvularia en el subnivel inicial 2. La planificación la realizamos todas las semanas. Los días martes nos reunimos con las compañeras de ambas jornadas, la matutina y la vespertina. Escogemos la ficha de aprendizaje que nos envía el Ministerio de Educación de la página de recursos educativos. Dentro de esta planificación nosotros trabajamos con el ERCA, dando bastante prioridad a la oralidad para que el estudiante pueda expresarse en la hora de clases, dentro o fuera del salón de clases, de acuerdo a la destreza que nosotros queramos desarrollar. La planificación se presenta los días miércoles luego de ser ejecutada y nos revisa tanto vicerrectorado como las compañeras coordinadoras. Nos aprueban los días viernes para nosotros poder enviar a los padres toda la ficha completa los días lunes y empezar la semana de trabajo. Ya la planificación está basada en las experiencias de aprendizaje. Nosotros debemos tomar todas las ideas que nos hagan llegar los niños para de ahí poder encaminar a desarrollar la destreza que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando los sentidos y ocupamos el sentido del gusto y estamos probando sabores, probando alimentos y de pronto un niño me sale con alguna otra idea que diga, por ejemplo, vamos a saltar o en el agua o en el charco o algo, yo no puedo cambiar drásticamente ese tema al otro, ¿sí? Entonces no puedo hacer esa confusión, solamente tengo que ir encaminado a la destreza que yo quiero desarrollar. Bueno, como primera conclusión tenemos que la planificación utilizada es el ERCA. Esta se basa en documentos del Ministerio de Educación. Además, para la elaboración y organización de la misma, toman aspectos y contenidos del currículo de educación inicial vigentes, la guía metodológica y la experiencia de aprendizaje. Algo que hay que rescatar es que las planificaciones se las realiza semanalmente y el reajuste curricular conforme se presente algún estudiante que lo requiera, pues se los puede realizar. Debido a la pandemia y la modalidad virtual no se han presentado dichos casos como lo era antes en la presencialidad. También no hay que olvidar que los indicadores de evaluación no se encuentran de forma explícita en el currículo. Estos se crean a partir de criterios o destrezas que se desea abordar. Ya, cuando estamos en nivel presencial, nosotros trabajamos siempre con la estrategia del juego-trabajo, porque es lo que más les llama la atención a los niños y por la edad es lo apropiado para utilizar, porque allá en cada aula tenemos los rincones. En cada salón se va dividiendo, por ejemplo, psicomotricidad, tenemos el rincón tranquilo, de lógico-matemático, tenemos el rincón del arte y también tenemos un espacio para el comedor. Ahora, como estamos en la virtualidad, hemos trabajado con las PPT, que son las presentaciones en PowerPoint. Vemos alguna manera de cómo llamar la atención a los estudiantes, siempre y cuando haciendo lúdica la clase. Tenemos también la pausa activa y dentro del desarrollo de la clase, para poderlo trabajar, hemos implementado aplicaciones virtuales, como es el WordWall o Live Worksheet, o en el Kahoot o el Quizzes hemos realizado algunas evaluaciones para que los niños aprendan, pero lúdicamente y divertidamente, sin que ellos estén presionados o obligados tal vez a hacer un trabajo que no les llame la atención o no les guste. Bueno, los docentes tenemos un registro donde podemos hacer la lista de cotejo. Aquí nosotros nos manejamos con la lista de los estudiantes, con la nómina y también con los indicadores de evaluación. Los indicadores nosotros creamos basándonos en los criterios que tenemos en cada destreza, porque en el currículo de educación inicial no aparecen indicadores como sí, solamente la destreza. Entonces nosotros tenemos que guiarnos o darnos una pauta para poder hacer este tipo de evaluación. Bueno, en educación inicial nosotros trabajamos siempre la lista de cotejo. Como nos basamos en la técnica de la observación, entonces es primordial que la docente esté con los 5 sentidos a toda marcha para poder observar a los niños, no solamente pedagógico, sino también psicológicamente. En afectividad es también importante todo ese tipo de evaluación, es un compendio total. Si es que el niño no está bien o no está estable en su corazoncito, tampoco lo va a estar en su cabeza. Entonces nosotros como docentes tenemos, a mi manera de ver, un registro individual donde podemos colocar el progreso de cada destreza para al final trasladarlo a la lista de cotejo, ¿sí?
Bueno, para la evaluación grupal nosotros tenemos una junta de curso al final del quimestre. Entonces, desde el vicerrectorado nos envían un formato donde nosotros debemos plasmar cómo fue el progreso de nuestros estudiantes en estos meses. Cabe señalar que cada semana nosotros trabajamos con la lista de cotejo, como les mencioné anteriormente, pero este es un compendio general, en donde yo pongo cada ámbito desarrollado con un porcentaje equivalente, de acuerdo a cómo yo le veo a cada estudiante, pero también lo debo hacer de manera grupal, cómo se ve el aula en sí, cómo va trabajando en el primer quimestre, tanto en el segundo quimestre como para que suba ya a primero de básica. En cuanto a la organización de clases, siempre está estructurada como un inicio, en donde se encuentra una canción, un baile, un juego recreativo, cuentos, entre otros, con el fin de incentivar al niño a participar. Además, se realizan preguntas sobre la fecha, el día y el clima. Seguido de esto, en el desarrollo, abordamos los temas de clases como tal, haciendo uso de la metodología juego-trabajo, tal cual lo maneja el currículo de educación inicial. Para el cierre se basan en el tiempo de reflexión, en donde se estructura preguntas de qué aprendí, cómo aprendí, con el fin de retroalimentar a los pequeños para llamar la atención. Se hace una pausa activa con el uso de las TICs, se usa EducaPlay, Kahoot, presentaciones de PowerPoint, entre otras. Como lo hemos visto en clases, también las técnicas más utilizadas en educación inicial es la observación, la cual va a estar respaldada por una lista de cotejos y para evidenciar el progreso se lo hace de una manera cualitativa, bajo los indicadores de inicio, en proceso y adquirido. Bueno, en la institución trabajamos con el modelo constructivista. Esta corriente pedagógica nos ayuda para que el estudiante sea activo en su aprendizaje, que él sea el quien construye su aprendizaje. Nos podemos basar también en la teoría de Jean Piaget, que él nos divide, por decirlo así, el desarrollo del estudiante, su pensamiento, su inteligencia, en 4 etapas, que pasa por la sensoremotora, la preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Siendo una institución fiscal, nosotros nos basamos en el currículo que nos envían de Planta Central mismo. Entonces trabajamos con el currículo de educación inicial y con la guía metodológica para la educación inicial. En el primer documento nosotros podemos encontrar todas las destrezas que vamos a desarrollar, tanto en el subnivel 1 como en el subnivel 2. Ahí tenemos las destrezas, más no los indicadores. Como les comentaba, debemos nosotros crear, de acuerdo al criterio, los indicadores para la evaluación. En la guía metodológica hay varias estrategias y normas que nosotros tenemos que trabajar con los estudiantes, y también tenemos unos ejemplos al final de las experiencias de aprendizaje, cómo podemos relacionar todos los 7 ámbitos dentro de las aulas, pero trabajando con los rincones, haciendo esta metodología del juego-trabajo. Dentro de nuestra institución tenemos una jerarquía que empieza desde la señora rectora. A partir de ella tenemos vicerrectorado, también tenemos departamento de inspección y cada área y nivel tiene su coordinador. Entonces, ellos se reúnen para tratar temas muy grandes en la junta académica o también en el consejo ejecutivo. Y los coordinadores son los encargados de replicar estos temas a todo el personal docente. En la institución realizamos Junta General de Docentes siempre y cuando el distrito o planta central nos manden un tema en específico que toda la comunidad debe estar al tanto. En este caso, la señora rectora convoca a reunión y trabaja con todos los docentes. Cuando es de planificación, algún aspecto pedagógico, cuando es algo artístico, se maneja con el consejo ejecutivo y con la junta académica. Ellos a su vez tienen coordinadores dentro de las áreas y niveles. Ellos escuchan la reunión, toman apuntes y replican a todo el personal docente estas actividades. La señora rectora también es ayudada desde el distrito para la organización de la comunidad con la mentoría, se puede decir. Trabajamos con mentores del año anterior. ¿Qué significa esto? Que nos hacen visitas áulicas a todos los docentes. En este caso nos han visitado al nivel elemental, entonces en segundo de básica están implementando trabajar con la fonología, con todas las conciencias fonológicas con los estudiantes. Entonces el trabajo era mancomunado, el distrito, planta central con la asesora pedagógica, la vicerrectora, la rectora, los coordinadores y los docentes de grado.
Cada semana nos ingresaban a observar las clases, nos daban una retroalimentación y la siguiente semana nos volvían a evaluar. Esto lo hicimos dentro de todo el año lectivo y nos ha ayudado muchísimo para aportar a los estudiantes, para evaluarnos a nosotras mismas como docentes, para ver qué es lo que nos está haciendo falta mejorar y en qué también tenemos los puntos fuertes. Esto es bastante gratificante porque cada día se aprende más y más y más, tanto de los docentes como de los mentores y las autoridades. Aida Gallegos de Moncayo es fiscal, por lo cual trabaja con parámetros y documentación enviados desde el Ministerio de Educación, es decir, trabaja con el currículo de educación inicial. Su enfoque pedagógico es constructivista, con el fin de que los niños sean activos de su proceso de aprendizaje, mientras que la docente sea quien guíe y acompañe. En cuanto al trabajo colaborativo, la institución se rige con una jerarquía que empieza desde la rectora, vicerrector, departamento de inspección, coordinadores de área, quienes se reúnen para abordar los temas requeridos, para luego compartirlo con los docentes de cada nivel. Las docentes también tienen un periodo de evaluación, en donde el ministerio se encarga de designar una autoridad para evaluar. Siempre lo hacen con previo aviso. En las reuniones de padres de familia tenemos en específico más o menos 3 o 4 reuniones al año, porque tenemos que hacer el del inicio del año, el que se hace los reportes por quimestre en el primero y segundo quimestre y el que es al final del año. Siempre que el DC nos envíe documentos que debemos nosotros replicar a los padres de familia, también lo hacemos, estas reuniones. Puede ser de nutrición, puede ser de salud sexual para los estudiantes, adolescentes o también los niños. Puede ser un taller de rutas y protocolos, puede ser de relajación también, que lo hemos hecho por la pandemia. Nos han enviado varios talleres de empatía hacia los padres. Entonces nosotros trabajamos todo el personal docente con las autoridades, con el DC, y luego nosotros replicamos de estas reuniones a los padres de familia. Tenemos también un formato para que ellos nos llenen cómo nosotros nos desempeñamos como docentes, qué les gustó del taller, qué les gustaría mejorar. Entonces ellos aportan muchas ideas para nosotros en la siguiente reunión, hacerlo de la mejor manera. En la primera reunión de padres de familia se les explica la metodología que se va a trabajar, cómo es la manera de enseñar a los estudiantes, qué es lo que vamos a necesitar y siempre procurando que el padre o madre de familia, en este caso el representante legal, esté ahí pendiente de las actividades de los niños y las niñas. Muchas veces en el sector fiscal, en esta pandemia se ha dado mucho esto, porque no tenemos la conectividad necesaria, los niños no tienen el internet o los dispositivos para que puedan todos acceder a las clases. Pero de todas las maneras nosotros como docentes hacemos un seguimiento en el chat, puede ser lo del WhatsApp, o los profesores también se manejan con la plataforma del Classroom. Entonces ahí tienen sus novedades, ingresan los deberes y de esa manera se les hace partícipes a los padres de familia. Los días viernes tenemos atención a padres desde las 9 hasta las 12 del día para que ellos tengan el acceso a comunicarse con los docentes. Ellos pueden solicitar en la hora que se les atienda y se les registra en el día que es y en la hora, siempre y cuando no se choque con los horarios de los otros hijitos. O si no, cuando los estudiantes no presentan deberes y los padres no tienen esa corresponsabilidad de la educación de sus estudiantes, de sus hijos, se les envía una convocatoria. Entonces en esta convocatoria se pone el artículo de la obligación que ellos tienen como padres por el derecho a la educación a sus hijos y también se les explica el motivo por qué es la reunión de atención a padres. Esa convocatoria se lo hace como un llamado de atención al no cumplimiento de las actividades escolares con sus hijos y luego de esta charla con los padres se llega a unos acuerdos. Ahí tenemos que llenar un acta de compromiso donde los representantes se comprometen, valga la redundancia, a cumplir con las actividades, a cumplir con las reuniones, con las mingas y sobre todo a enviar las actividades o las tareas que los niños tienen que hacer.
¿sí? En este caso, en el nivel inicial, es muy importante que ellos desarrollen toda su creatividad, sus nociones. Todas estas destrezas son muy importantes y muchas veces no hacen la evidencia del trabajo en casa. Trabajamos también con la agenda semanal, donde está involucrado toda la jornada del día, tanto desde el desayuno hasta la merienda. Y en los periodos que son de las tareas o las actividades dirigidas están nuestras actividades, que es lo que nosotros trabajamos con los estudiantes. Entonces los padres que no cumplen esta agenda ni la ficha, entonces sí son convocados con este formato de llamado de atención, de convocatoria. En educación inicial nosotros valoramos más el progreso que tiene el estudiante, todo su proceso. Por ejemplo, si la destreza nos dice que salte con 2 pies, entonces eso es lo que debemos ver. Y lo que realmente necesitamos es que el niño pueda hacer. Y nosotras tenemos que estar ahí insistiendo para que ellos logren hacer. Porque recordemos que un niño que puede manejarse toda su motricidad gruesa, podrá hacerlo con la fina y luego podrá plasmar en el papel. Entonces es muy distinto a la evaluación de inicial, porque ahí calificamos o evaluamos cualitativamente la destreza, o sea, el que el niño ya pueda hacer por él sí solo, pero más no en una hoja de papel, como es en la básica. Por ejemplo, en segundo de básica sí, nosotros trabajamos mucho el progreso, el proceso también, pero ya nos exigen una nota. O sea, una nota cuantitativa que muchas veces no es ni siquiera del estudiante, porque hay en esta virtualidad muchas fotografías que han enviado los padres que no son ciertas, no son reales. Entonces nosotras calificamos 8, 9 o 10, pero realmente la nota no sabemos si se lleva el estudiante o si se lleva el padre de familia. Porque si hay novedades de que los padres o representantes, en este caso por agilitar el tiempo, o por pobrecito mi hijo no puede, le dan haciendo la tarea. Entonces ahí se nos complica a nosotros cuando tenemos que hacer una evaluación, porque no sabemos quién lo hizo, y cuando se llama la atención al padre de familia, pues dicen que no, que él lo ha hecho la tarea. Entonces esa como que es la diferencia, ¿no?, de calificar o evaluar en sí una destreza y un contenido. El trabajo con los padres de familia suele ser complejo debido a que se presentan algunas altas y bajas en el transcurso del año lectivo. La institución es la encargada de realizar 3 juntas de curso, una al inicio, para escoger la directiva de grado, explicar cómo trabaja la institución en sí y qué rol deben cumplir como padres en la formación académica de los niños. Sin embargo, existen casos en donde los padres no se encuentran tan involucrados en dicho proceso y se ve reflejado en el desempeño de los mismos niños, al no cumplir con dichas indicaciones. Se suele emitir una convocatoria con la cual se busca llegar a un acuerdo entre ambas partes para beneficiar el desarrollo de los pequeños. La segunda reunión es al finalizar el primer quimestre para poner al tanto a los padres de familia del avance de los infantes, y la última reunión es al fin del año lectivo para dar la despedida y nuevas indicaciones para el siguiente año escolar. Además, es importante mencionar que durante el ciclo escolar los padres tienen la libertad total de organizar juntas en donde se expongan sus dudas o sugerencias hacia la docente, o de igual manera, las docentes pueden preparar dichas reuniones, siempre y cuando éstas sean comunicadas con 48 horas de anticipación. Al aplicar la ficha de observación se pudo concluir que todos los indicadores en su mayoría son cumplidos y aplicados correctamente. Sin embargo, al ser una institución pública, el número de niños llega a variar entre 30 a 40 infantes por aula, complicando el manejo y el control por parte de la docente, ya que ella es la única persona que se maneja con este número tan amplio de niños. Por ende, aquí el apoyo de la institución y de los padres de familia debe ser muy fundamental para agilitar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que al basarse en un modelo constructivista, los niños deben tener acompañamiento de un adulto en todo momento, que guíe su camino y que los oriente. Las docentes tratan de dar todo de sí mismas para educar y formar seres humanos que puedan defenderse y aportar a la sociedad. Tratan de formar humanos integrales y holísticos.